mal administrada, por lo tanto equivocado, un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. tenemos al fondo a la catedral, acá el Palacio Municipal, precisamente con la política económica del presidente Lula da Silva. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. El Ecuador vive una etapa especial. Tiene un poder del Estado menos en estos momentos, porque la Constitución del 2008 permite la aplicación del artículo 148. Esto significa la muerte cruzada, que es la disolución de la Asamblea y el llamado a elecciones anticipadas. Tenemos con nosotros al doctor Wilman Terán. Él es el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura y le vamos a pedir una primera opinión al respecto. ¿Podemos decir que en el Ecuador estamos en una etapa de excepción, doctor? No, es una fórmula constitucional, acorde al artículo 148 de la Constitución, estimado Fernando, es que hay facultades que le dotan al señor presidente de la República cuando considere de que ha habido una abrogación de funciones, una sobreposición del poder legislativo para ejecutar esta clase de medidas. Por ello, el llamado inmediato al concurso democrático de la ciudadanía. Pasemos al ámbito de la justicia. Se dice que en el Ecuador uno de los problemas es el de la violencia, el otro, el problema económico, la falta de trabajo. Pero en el caso de la violencia, se ha aludido mucho al ámbito judicial. ¿Qué podrá hacer el presidente de la República cuando ya no está el sector legislativo que decían se oponía o no permitía que salgan leyes para luchar con efectividad en contra de la delincuencia? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, la normativa existe. Lo que hay es que juntar los esfuerzos en esa interrelación, en esa organización entre las instituciones del Estado. Justamente hoy, acá en la ciudad de Guayaquil, se ha formado la segunda mesa de trabajo interinstitucional con las autoridades de los gobiernos locales de la provincia, alcaldes, la señora prefecta, el señor gobernador, el comandante de policía, las autoridades militares, para abordar este tema, porque la seguridad de las familias ecuatorianas es lo primordial, pero esa seguridad hay que defenderla, hay que protegerla con respeto de los derechos y sobre todo la verdad a cualquier precio. Doctor, indudablemente que merece este problema el trabajo de todos, de todas las instituciones, pero mucho se ha hablado al respecto de que sí habían leyes, pero no se aplicaban las mismas. Claro, mucho se habla de ello y es un problema que tiene que ser abordado desde la sociedad, con civismo, con ética, elevando la calidad moral y el alto valor ciudadano que todos estamos obligados a aportar en el desarrollo y en la paz ecuatoriana. Sin embargo, la decisión y la voluntad política del gobierno, pero también de los otros funcionarios de las funciones del Estado ecuatoriano, tendrá que ser efectiva. De lo contrario, pueden pasar algunos meses y sigue la violencia. Sí, el Ecuador no necesita batallas políticas. En el presente necesita de que todos los funcionarios, que se dicen autoridades, cuando en realidad somos los primeros servidores de nuestras funciones, juntemos nuestros esfuerzos. Basta de batallas políticas. Es un problema civil de la sociedad, es un problema de civismo, de moral, de ética, donde tenemos que levantar y fortalecer las institucionalidades para dotar de confianza y seguridad ciudadana. Respetando a los derechos humanos, esto es indudable que hay que hacerlo, pero tiene que haber más dureza en la forma de actuar del sector militar y policial para combatir a estas mafias internacionales que están dotadas pues, de armamento que supera al que tienen las Fuerzas Armadas regulares del Ecuador. Yo diría con eficacia y eficiencia. Esa eficacia dota que los procedimientos sean los adecuados y la eficiencia que haya un respeto a los derechos de las víctimas como de los victimarios, para que los fallos y decisiones judiciales sean solventes e inderrocables. Doctor, se dice
que muchas veces los jueces no actúan por temor, porque hay amenazas. Nosotros hemos dicho una y otra vez, cada uno elige su rol en la vida y hay que asumir con responsabilidad a riesgo de cualquier cosa. Se ha hablado de, por ejemplo, tener jueces sin rostro, igualmente vía telemática realizar los procesos, pero ¿cree usted que eso puede mejorar la situación? Un ex fiscal general de la Nación y expresidente de la Corte Suprema, Roberto Gómez, decía, con jueces sin rostro habría más corrupción. Es probable. Yo he sido juez y para ejercer dicha calidad hay que tener la suficiente fortaleza de que se decide sin favor ni temor. Si hay temor, fácil, deje de ser juez. Si hay favoritismos para favorecer, fácil, ha dejado de ser independiente imparcial. No necesita la sociedad jueces de esa calidad. Por otro lado, hablar de jueces sin rostro es un tema delicado, es decir, se querría decir que las personas son débiles, que no hay la verdadera fortaleza de ejercer la magistratura, una dignidad, un respeto señorial. Pues yo tengo fe de que sí hay ese temple, hay hombres y mujeres y que los honestos somos más. Por eso me he empeñado también en depurar a la función judicial de toda corrupción y los honestos no teman, a fin de que podamos entregar al Ecuador una función judicial con autocapacidad suficiente de autocomponerse, autodepurarse y autodefinirse para que la ciudadanía tenga confianza que sus derechos se deciden de forma independiente e imparcial. De sus expresiones claras se desprende que está haciendo un llamado que aquellos que están en duda y que no saben si quieren seguir o no administrando justicia, por temor o por favor, en Colombia se hablaba de plata o plomo, no lo duden, simplemente dejen la función judicial y si ya han cometido algún delito, sométanse a las autoridades judiciales. Así es, esa es la madurez que tiene que tener la función judicial. Los países con mayor pacificación, con mayor desarrollo, son aquellos en donde más se respeta la función judicial por su propia capacidad de autodefinición. Tengo fe en eso. En cuanto a los recursos, usted había hecho reclamos al gobierno ecuatoriano. Así es, y por ello es que existe una sentencia de una jueza de garantías penales, de garantías constitucionales, en la cual se declaró vulnerado el derecho del acceso a la justicia de los ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos y dispuso conformar mesas de trabajo entre el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Finanzas, el Poder Ejecutivo, a fin de solucionar este latente problema. Pues es un problema que no debe tomarse a la ligera. En realidad, faltan jueces, faltan secretarios, un secretario para 2, 3 jueces, cortes provinciales en donde solamente hay un juez, cuando mínimo deben haber 3. Y allí está la demora del despacho de las causas. Allí está el motivo por qué la justicia tarda mucho, hasta 8 años para juicios sencillos en el mejor de los casos. No se merece esto el Ecuador. El Ecuador se merece juntar los hombros entre los diferentes poderes del Estado, coordinar las acciones por el bien común, el bienestar de las familias ecuatorianas. Para aquellos que dicen que hay burocracia en el sector judicial, porque hay alrededor de 12,000 servidores, ¿qué le responde usted? No es una burocracia, pues son más los jurisdiccionales que la parte administrativa. El verdadero servicio público que se presta a la sociedad es jurisdiccional y se hace a través del talento humano de las personas. Va a haber más coordinación ahora y reitero lo que dije al inicio, vivimos una etapa especial, efectivamente es constitucional, pero esto de vivir en la vida política, social, en la vida de relación diaria, sin un poder del Estado, nos hace especiales y así lo van a ver en el exterior. Pero digo yo, es ahora cuando hay que estar en mejor relación entre todos los poderes del Estado, los que actualmente están actuando. Por supuesto, siempre la mejor relación será buena. Mire usted, se defenesta un poder, el poder legislativo, las relaciones comerciales, la circulación de las personas en las calles, nada detenido, todo sigue normal en su marcha. Pudiera ser el caso, en el concepto no consentido, de que se defeneste un poder ejecutivo, las relaciones comerciales de los ciudadanos, sus actividades normales prosiguen, pero defenesten a los jueces y ahí sí reinará el caos, el terror, la anarquía, el desorden. Así, quien tiene un problema de inquilinato ya no recurrirá donde el juez,
sino recurrirá a la fuerza. Y eso hay que evitar. Por ello, es la urgente necesidad de que la función judicial se pare y se fortalezca para entregar esa confianza que requiere la ciudadanía. Decretos ley económicos puede emitir el presidente de la República. Otro tipo de leyes no las puede crear, por ejemplo, que tengan que ver con el ámbito judicial. No puede incidir en las leyes orgánicas. El Código Orgánico de la Función Judicial no puede toparlo, como tampoco la Constitución. Las funciones están intactas. Seguimos nuestra marcha. Por eso es que se anticipan elecciones y volveremos a la normalidad. 90 días, menos mal, no es indefinido. Sí. Doctor, ¿puede decirnos en qué quedaron en esta apertura de la segunda mesa interinstitucional para ver cuáles son los objetivos y estos en qué tiempo se van a cumplir? Bueno, tiene una metodología interesante. Se llenaron unas fichas donde está la percepción desde cada sector que trabaja cada autoridad. Allí anotaron diversos tipos de delitos, qué sé yo, secuestro, sicariato, etcétera, según las percepciones que tenían. Las actividades o acciones que habían realizado cada entidad y luego fórmulas para poner en marcha un plan provincial de seguridad. No conozco todavía el resultado de la sistematización, pero en general son los delitos o las infracciones que parece que hay mayor impacto. Igual, yo creo que también debe de constar la violencia de género, que es un problema grave y que tenemos que combatirlo. Desde allí, la violencia contra la niñez, nace la inmoralidad. Entonces, el Ecuador necesita más moral y más solvencia ética de sus funcionarios y servidores. Doctor, muchas gracias. Un gusto. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos, abordaremos las próximas elecciones con el ingeniero César Ron. Inicio de espacio publicitario. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. En esta parte del programa tenemos como invitado al ingeniero César Ron. Él fue asambleísta en el Ecuador. Vamos a dialogar sobre el futuro, inmediato de la política ecuatoriana, porque deben haber elecciones anticipadas, que se dice podrían ser el 20 de agosto. Hay que elegir nuevo presidente, vicepresidente y asambleístas. Ingeniero, usted es uno de los que pidió desde hace un año la aplicación del artículo 148, de la muerte cruzada, que disuelve la Asamblea Nacional. Finalmente tomó la decisión el presidente de la República. ¿Qué va a pasar en los próximos días desde el ámbito gubernamental? Gracias, Fernando. Buenas noches. Un gusto enorme estar aquí. Finalmente se hizo la muerte cruzada. Yo lo planteé hace más de un año. Cuando la Asamblea estaba de espaldas al pueblo ecuatoriano, no cambió nunca esas espaldas al pueblo ecuatoriano, cuando la Asamblea no ayudó ni coadyuvó a todo este proceso de legislación positiva para resolver los problemas del país. Una Asamblea que no hace reformas, una Asamblea que no hace leyes, una Asamblea que está en total desacuerdo con lo que pasa en la calle, ¿no? En una Asamblea en esas condiciones no podía seguir. El gobierno tomó su decisión legal y constitucional al aplicar el 148 de la Constitución y disolver la Asamblea. Ahora, por decreto ley, el presidente de la República puede gobernar, se convierte también en legislador. Él puede resolver precisamente esos problemas legislativos que no le permitían gobernar, como él siempre señaló. Mire, Fernando, es muy claro el accionar por decreto ley del presidente de la República. Son en materia económica. Aquí no se pueden modificar todas las leyes, no se pueden modificar todas las leyes. Por lo tanto, pues habrá que ver cómo se presentan todas estas reformas que tienen que ver con la economía. Por ejemplo, si se trataría de una reforma laboral o el trabajo por horas, ¿no?, para generar empleo, que es lo que necesita el Ecuador. No, bueno, el empleo es materia económica. ¿Cómo lo plantea? Como un tema laboral, que no lo puede hacer. Lo plantea como un tema económico para
impulsar la producción en el país. Entonces, a ver cómo lo plantean, ¿no? Tienen que ser creativos en estos momentos, tienen que recoger experiencias de otros países y ver de qué manera se vuelve inmediatamente una posibilidad para que ya no sean 3 de cada 10 los que tienen trabajo, que sean 6 de cada 10. Eso es lo que esperamos todos, pues, Fernando, que empiece la rueda a cambiar, porque hoy se respira un gran alivio en el país. Crean, el pueblo ecuatoriano no ha salido a aplaudir, pero el pueblo ecuatoriano está muy tranquilo, ni va a salir a hacer marchas a favor de la Asamblea. Están felices de que se haya ido la Asamblea. Entonces, hoy que se inicia un nuevo gobierno, porque prácticamente es un nuevo gobierno, estos 6 o 7 u 8 meses, el gobierno tiene que meterle toda la carne al asador. Primero que asume una gran responsabilidad, porque ya no hay pues a quien trasladarle la responsabilidad de que no legislan, de que no me ayudan, de que no me sacan la ley. Hoy me toca a mí ejecutar con lo que tengo, Fernando, con lo que tengo. Y aquí hay 2 problemas serios que tiene el país y que tiene que enfrentar el gobierno. De frente la lucha contra la delincuencia, ¿no es cierto?, contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, de frente. ¿Qué va a hacer el gobierno?, ¿no es cierto? Y lo otro, el trabajo. ¿Cómo empezamos a generar condiciones de trabajo, estabilidad, confianza, para que el país empiece a correr por otro rumbo? Tiene que haber eficiencia, trabajo, y se debe dejar de lado el ámbito político, que lo maneje el ministro de gobierno. El presidente es el gerente de un país. Fernando, el presidente es el presidente, y por eso tiene sus ministros de Estado. El ministro de gobierno juega un rol protagónico, es el premier de la nación, pero cada ministro tiene que resolver los problemas. Acabamos de salir de un niño terrible, de un invierno espantoso, donde está destruida el 60, el 70% de la red vial del Ecuador. Mañana tiene que arrancarse la reconstrucción vial del país, con todo, Fernando, cuando le dije con toda la carne en el asador, con todo, porque hay que recuperar la red vial, porque los pronósticos de fin de año es de otro niño rabioso. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo preparamos la infraestructura? ¿Cómo arreglamos las vías? ¿Cómo ponemos los puentes que se cayeron? Entonces aquí tiene que haber un concurso y unas decisiones rápidas. Y si los ministros de los distintos ramos que tienen que ejecutar y volar y hacer y construir y dejar de hablar, no lo cumplen, esos son los fusibles que se tienen que quemar. Un ministro de Obras Públicas, por ejemplo, en estos momentos casi no debe dormir, trabajar para reconstruir esa red vial. Es lamentable ver cómo por derrumbes prácticamente se aíslan ciudades y la gente no puede trabajar. Fernando, ese es su trabajo, 24 horas al día, 24 horas al día, en territorio, en ir y venir, no en el escritorio en Quito, en el despacho ministerial, es en el territorio, es en las carreteras, es en las vías, es comprobando los trabajos, la ejecución de la obra pública, de las compañías constructoras. El gobierno tiene el propio cuerpo de ingenieros del ejército, que hay que darle trabajo, tarea, con presupuesto, por cierto. El gobierno puede buscar cooperación internacional con el cuerpo de ingenieros, por ejemplo, de los Estados Unidos, que vengan y ayuden a construir y colocar los puentes Bailey sobre cantidades de ríos donde se han roto las carreteras ecuatorianas. Es decir, tenemos, Fernando, estos 6 meses o 7 meses u 8 meses son claves, porque hay un pronóstico de niño, es decir, cómo se repara y cómo se enfrenta a ese mal pronóstico que tiene el Ecuador de fin de año. Vamos a hacer una pausa. A retornar vamos a hablar del proceso electoral, de los candidatos, qué es lo que puede suceder en el país en el mes de agosto, quién podría ganar las elecciones. Retornamos. Inicio de espacio publicitario. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. En el Perú se quedó
Fuera de la presidencia, Pedro Castillo. Dina Boluarte, la vicepresidenta, es la actual mandataria. Sin embargo, en ese país igualmente piensan que si no se unen en un frente de centro-izquierda, centro-derecha, entonces en las nuevas elecciones en el Perú volverá a ganar otro Pedro Castillo. Traslado aquello también al Ecuador. Si no se unen, si no sacan un solo candidato, es probable que vuelva a ganar Rafael Correa. Por eso planteo este tipo de inquietudes. Fernando, esto es muy claro. Acabamos de salir de las seccionales. 72.000 candidatos en el desorden que vive el Ecuador, ¿no? 14 candidatos en el un lado, 12 candidatos en el otro lado. ¿Quién ganó las elecciones? El correísmo. Porque el correísmo no ha dejado de existir, está ahí, es una realidad. Ganó la alcaldía en la ciudad de Guayaquil, la ciudad más grande junto a la capital de la República, en donde también ganó el correísmo. Y me atrevo a decir que individualmente es la fuerza política más importante que tiene el Ecuador. Pero claro, el 78% no votó por el correísmo, pero hay 12 candidatos del otro lado. Entonces, Fernando, si aquí no hemos entendido lo que ha pasado en el Ecuador en los últimos 4 años, y aquí queremos seguirle haciendo el juego al correísmo, señores, sigan con sus 14 candidatos. Aquí hay que buscar un candidato de consenso, de centro izquierda, centro derecha, un candidato de consenso que pueda llegar a la segunda vuelta y ganar las elecciones y poner orden en el país y hacer las reformas que se tienen que hacer para la gobernabilidad. Año y medio es muy poco, pero en año y medio se puede dejar sentadas las bases de un cambio democrático que hay que construirlo, Fernando, y hay que construirlo con decisión, con mucha decisión. Pero este relajo y empezó, pues, en 15 minutos de una entrevista televisiva lanzaron 3 candidatos a la presidencia de la República, es decir, que ahorita ya tenemos como 8 o 9. Y hay quienes piensan y dicen, pero también el ingeniero César Ron, y con legitimidad, quisiera ser candidato a la presidencia de la República. ¿Usted va a ser candidato a la presidencia? Fernando, es una justa aspiración. Sí, yo creo que podría ser candidato y creo que podría ser presidente del Ecuador para poner orden en mi país. Pero yo no me voy a prestar para este juego. Yo no voy a ser candidato chimbador. Y yo no me voy a meter para engrosar la fila de los 12 candidatos que van a perder las elecciones. Fernando, si en el Ecuador no entendemos que hay que hablar, que hay que consensuar y que hay que unirse para ahora y para más adelante, que hay que sacar el país adelante, entonces no hemos entendido la política ecuatoriana. Hay personas que ya prácticamente han lanzado su candidatura. El caso de Fernando Villavicencio, también de la izquierda democrática, Dalton Basigalupo. Escuchaba igualmente al señor Otto Sonnenhorstner, que decía que tiene que haber un acuerdo. Usted plantea lo propio, pero ¿podrían declinar sus candidaturas a favor de ese acuerdo? ¿Cree usted que está dentro de esas personas esa posibilidad, o dicen, lleguemos a un acuerdo, pero yo soy el que debo estar? Ese es el problema de siempre, pues, que vienen y dicen, vamos a buscar un consenso, pero aquí el consenso es alrededor de mi candidato. O otros dicen, aquí estamos buscando una plataforma, un consenso, pero el candidato soy yo. Fernando, si quieren hablar de consenso, encantado hablamos de consenso. Pero todos, absolutamente todos, declinan las candidaturas presidenciales y buscamos el mejor candidato del consenso para que pueda ser el próximo presidente del Ecuador, pero no solo para ser presidente del Ecuador, pues, con una plataforma clara de gobierno para poner orden en el país, porque aquí no se trata de ganar la elección por ganar la elección, aquí se trata de reformar el Ecuador, cambiar, poner orden. Además, ¿de qué sirve ser presidente de la República si tengo una oposición mayoritaria en la Asamblea Nacional? Esos gobiernos de minorías pues no llegan absolutamente a nada. Es por eso que usted plantea que debe ser un conjunto, el hecho de que haya un candidato y haya también un respaldo legislativo que posibilita esas transformaciones. Así es, Fernando, porque se tiene que buscar definitivamente regresar a los 3 poderes del Estado. Estamos hablando de poner orden, ¿no? De tener elecciones en segunda vuelta, para tener mayorías fuertes y también oposición fuerte, para tener pesos y contrapesos en la política.
necesitamos tener una cámara doble, bicameral, cámara baja y cámara alta, para tener un control político cruzado que permita la gobernabilidad del país. Si no entendemos esto, que es lo más básico en la política, ¿no? Porque ya está pues el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, que hace poco votamos, hace 2 años, 3 años, votamos los ecuatorianos para que desaparezca. Resulta que ya está listo, pues. ¿Para qué? Para tomar control de todas las posiciones de control del Estado ecuatoriano. Entonces, ¿qué es lo que sigue aquí en el país? El reparto de la troncha, pero el problema del Ecuador, de la gobernabilidad, eso ni se toca, ni se habla, ni se dice. Dentro de ese llamado que usted hace a que se depongan intereses individuales y se pueda ir por un objetivo mayor, el presidente también dejó entrever como que podría ir a la reelección. ¿Él debería también tomar en cuenta este tipo de planteamientos? Sería interesante, ¿no? Sería muy interesante que el presidente también analice esta posibilidad, a pesar de que el presidente esté en su propio derecho, porque la muerte cruzada justamente establece que el presidente pone a disposición del pueblo su cargo y él puede presentarse a la reelección. Así es que esto habrá que ver también cómo se presenta, porque parte de esta división que hablo yo, de esta fragmentación, incluye pues al presidente, que también es de la tendencia. Entonces habrá que analizar ciertamente qué es lo que va a pasar si el presidente de la República sale o no sale como candidato a la reelección presidencial en este proceso de muerte cruzada. Muchas gracias, ingeniero César Roldán. Amigos, recuerden, tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América, a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.